El remolino. Cuando recibes un presente de un amigo, cuando recibes un presente de alguien, yo creo que lo primero que debemos hacer es manifestar nuestro agradecimiento. Y en ese tenor y en ese sentido, quiero hacer patente precisamente este agradecimiento para el maestro Enrique Paz Escudero y avisarle por este medio que su material ya está en mis manos. Quiero comentarle a la comunidad que el maestro Paz Escudero, maestro español de canto, me hizo favor de enviarme uno de sus discos de manera física. Aquí tengo el material, cosa que agradezco mucho. Para mí va a ser un incunable. Espero lo vean aquí. Aquí está lo que dice. Hay una breve dedicatoria para un servidor y que voy a compartir con ustedes precisamente palabras de parte de este maestro. El disco está dibujado en blanco, en un blanco. El fondo es igual, un blanco con letras negras que dicen lo siguiente: después de escuchar este fantástico CD, uno se plantea qué bien tendría que haberse titulado El milagro de una voz, emulando aquel otro que grabara el mítico Lauri Volpi cuando contaba con 81 años de edad, porque el milagro de la voz es siempre llevarla al límite en el registro, en la paleta de matices y también, lo que es muy poco frecuente, en la longevidad del aparato vocal. Solo cuando se dispone de una óptima técnica vocal se puede alcanzar ese milagro de superar con éxito la barrera del tiempo. Enrique Paz, el maestro que graba este CD, nuestro querido maestro tenor coruñés, de Coruña, España, a buen seguro aprendió de su maestro y referente Alfredo Kraus la técnica que le ha permitido que su voz perdure, ofreciéndonos a quienes le seguimos una auténtica lección de buen cantar, del buen decir. Siempre me gusta recordar que tuve el privilegio de acompañar a Enrique Paz en los primeros 80 años y no olvido la impresión que me produjo escuchar su voz limpia, bien timbrada, de nítida dicción y hermoso color, mientras interpretaba lo más granado del gran repertorio operístico del tenor lírico. 40 años después de ese recuerdo, la voz de Enrique Paz sigue atesorando los mismos valores y, aún más, si cabe, con la sabiduría que aporta la edad respecto a la capacidad expresiva, cualidad esta que recoge o que recorre todas las áreas de esta grabación. El presente CD es en suma una buena muestra de esa técnica en toda la amplia expresión del término que posee Enrique Paz y que le permite, en este año 2019, que cumple 70 años de edad, afrontar con éxito la cuidada interpretación de aquellas grandes áreas que todos tenemos en el ideario del repertorio del tenor. Una buena ocasión, pues, para disfrutar y sorprendernos de que el milagro de la voz se haya hecho patente aquí, en La Coruña, en este rincón del Atlántico. Jaime Durán, Premio Reina Sofía de Composición 2018, quien prologa este delicioso material del maestro Enrique Paz Escudero. Verismo Arias es el título de este disco y dice las palabras que me dedica este maestro a un servidor son los siguientes: para mi buen amigo mexicano José Luis Arreola, como recuerdo de este viejo tenor, entre comillas, viejo tenor, para que disfrutes de algunos de las más bellas arias de óperas compuestas para la voz de un tenor. Un abrazo muy grande de la España. Febrero del 2021. Enrique Paz en la rúbrica. Maestro, muchísimas gracias
por el material. Aquí está presente, está en mis manos. Te agradezco muchísimo que me lo hayas enviado. Dios te bendice y gracias por este presente. Y a todos ustedes los invito a que sigan al maestro Enrique Paz en su canal de YouTube, donde él explica muchas veces de su técnica, habla de sus enseñanzas, habla de de la experiencia de cantar todavía después de sus 70 años, con esta voz fuerte, impresionantemente presente, con algunos años, pero de veras no deja de ser impresionante. Continuamos. Muchísimas gracias, me quedo con este recuerdo y pues no me queda más que continuar. Esto es el remolino, revolviendo las ideas, removiendo los sentidos. Gracias, Maestro Paz. Recitar mentre presso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, ma sei tu forestione. Tu sei pagliaccio. El remolino. ¿Cómo están, amigos? Es momento de hablar de cine o de series. Y hoy vamos a hablar de, como lo prometí, The Boys. Antes de comenzar quisiera mostrar una peculiaridad. Hay algo que DC no está aprovechando, que ya lo mencioné la vez pasada con también Zack Snyder. No están aprovechando que Superman, Batman, la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia, todos ellos son un referente importante para el mundo de los superhéroes en todo el mundo. Le guste a quien le guste. Son básicamente un prototipo. O sea, cualquier historia de superhéroes siempre va a haber el hombre fuerte, el hombre serio, la mujer guerrera, el hombre rápido. O sea, no puede ser el hombre serio y rápido. No. Es el hombre rápido y graciosito. No puede ser la mujer más fuerte con rayos láser. No. Solo es la mujer guerrera con super fuerza. O sea, son un estereotipo. La Liga de la Justicia marcó un estereotipo. Cuando hablas del hombre más fuerte, Superman. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto claro, han existido muchas versiones de la Liga de la Justicia. Y no necesariamente de la misma editorial. Es decir, que las personas que se inspiraron en la Liga de la Justicia e hicieron su propia Liga de la Justicia nos ofrecen versiones a veces bastante interesantes, como pasa con The Boys. Esta serie se encuentra en Amazon Prime, la pueden totalmente ver ahorita mismo y disfrutarla por completo. No se preocupen, la tercera temporada todavía falta por llegar, así que The Boys es una serie que se centra sobre una corporación que maneja, si no me equivoco, son 7 superhéroes. Obviamente el clásico Superman, pero en una versión un poco más, podría decirlo un poco más grotesca o mucho más grotesca, más no sé si irreverente sea la palabra, pero básicamente es una Liga de la Justicia corrupta. Llamémoslo corrupta, corrompida. Esos superhéroes son más... Es que decirlo realista suena un poco mal. Pero sí, yo creo que decir corrupta se me hace más propio. ¿Por qué? Porque el Superman salva a la gente, pero lo hace con un interés. El Batman tiene una que otra movida oscura. Ahora, la trama se gira, o sea, ya conociendo a todos estos superhéroes, la trama gira en torno a 2 personajes al principio.
porque después te presentan más y la serie se vuelve bueno. Un sujeto que perdió a su novia por culpa de el velocista, no recuerdo qué es su nombre, pero pertenece justamente a esa Liga de la Justicia, donde el velocista va atravesando las calles a lo loco, no ve a la chica, la deshace en tripas, sangre, sesos, y el novio la ve y ve como solo quedan manchas de sangre. Así inicia el capítulo y no es ningún spoiler, de hecho es parte del tráiler. Esa es la temática, al menos los superpoderes los hace un poco más reales, ¿saben? O sea, es como, ¿cuántas veces hemos visto películas de superhéroes y la destrucción y nunca nos hemos preguntado sobre, bueno, ¿y los ciudadanos qué? O sea, no existen, no importan. O sea, Flash nunca chocó contra algo, nunca, o sea, y esa es la premisa de la historia. Por otro lado, se perdió un superhéroe de la Liga de la Justicia, perdió un superhéroe y ahora se abrió una vacante. Y es ahí donde entra una nueva superhéroe que va a llegar con las ideas clásicas de luchar por la justicia, luchar por el amor, por la verdad, y se va a topar con la cruda realidad de que se trata de una corporación. En una corporación, por más que existan buenas intenciones, los números, como ya dijimos con el tema de Zack Snyder, los números siempre van a ser los que manden. Y así inicia la serie de The Boys, que tiene ya 2 temporadas, que de hecho el cierre de la segunda temporada es una joya, una maldita joya. Qué belleza de serie. Es una Liga de la Justicia corrupta, es una Liga de la Justicia oscura, maldita, malvada. Y quizás podríamos decir realista en el término de la explotación de las imágenes, porque se centra también en cómo ellos van explotando la popularidad, cómo ellos van interactuando con la sociedad y cómo ellos se van cuestionando de por qué si yo tengo superpoderes estoy reñido a una sociedad que me juzga, para empezar, y que es inferior en cuestiones de poder físico a mí. O sea, ¿qué limita a Superman? Porque todos mandan a Superman, el Superman del clásico. Él los puede mandar al carajo. ¿Qué le van a hacer? ¿Mandarle misiles? ¿Los puede soportar? ¿Saben? O sea, esa lógica es porque ¿por qué voy a obedecer a gente que es más débil que yo? Y esa es la duda que se cuestiona The Boys. Y es como, ok, vaya, interesante. ¿Saben? O sea, es bastante fuerte las escenas, tiene escenas bastante fuertes, bastante gore, tiene temáticas, no sé si decirle adultas, pero son temáticas un poco más fuertes de abordar. Pero la serie no duda en tocar esos temas, entonces los enfrenta, no titubea, a diferencia de WandaVision. Entonces, hablando de Liga de la Justicia, creo que esta es la recomendación. Después de la de Zack Snyder, por supuesto, es una gran Liga de la Justicia que hay que ver sí o sí, hay que disfrutar sí o sí, y está totalmente gratuita en Prime. Obviamente hay que comprar la cuenta de Prime, pero vamos, señores, que tienen que verla para disfrutar lo que viene, porque tal vez en los próximos meses se anuncien los avances de la 3ª temporada y créanme que va a valer la pena. O sea, es totalmente diferente a Zack Snyder. Zack Snyder es... Ok, vamos a dejarlo así. Miren, Marvel, a los que si todos han visto Marvel, han visto más Marvel que nada. Los Vengadores son más heroico familiares. Todo mundo los puede ver. Zack Snyder es heroico familiar, pero más para fanáticos. En The Boys no hay heroísmo y no es familiar. Es la Liga de la Justicia, como ya dije, corrupta, y debes de avisarle a todos si los vas a ver con gente que tal vez sea un poco sensible. Oye, lo que vas a ver no es colorcitos como, ¿cómo se dice? Como Marvel, ni cosas épicas como DC. O sea, ya tiene sus toques, porque un poco densos, aguas. Puede haber y ya dije, lo más sencillo es el gore, o sea, los sesos, las tripas y las explosiones y las muertes. Eso es lo más simple, porque los temas que ahí se abordan están pesados, ¿ok? Pero está buena, o sea, realmente está muy buena. Dices, wow, ¿cómo es cierto? ¿Cómo no se me había ocurrido eso? ¿Cómo es que no pueden explotar eso en las otras industrias? Y dices, claro, lo que quieren es... Las otras industrias quieren ser familiares. Esta dice, jódete, yo quiero mostrar cómo podría ser un superhéroe en el mundo real, siendo todavía una ficción.
Esa es la recomendación de The Boys. Espero que les haya animado, que les haya gustado. Muchísimas gracias. Recuerda, soy Abraham Arreola. Nos vemos en el próximo video porque el tema aún no termina, el tema de superhéroes. Bye. Tucu, tucu, tu. Adiós. El remolino. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Esto es el Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Y estamos con Yatza Guerrero, que nos va a platicar sobre una película que se llama Drácula, la historia jamás contada. Esta crítica o esta revisión o este análisis que lo hace dentro de la carrera que ella está cursando y que quiere compartirlo con nosotros en este día, esta tarde o esta noche, donde quiera que nos estén escuchando, viendo. Es un gusto saludarte, Yatza Guerrero. Un abrazo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto otra vez. Es pues un placer estar aquí otra vez. Me encuentro bastante bien con un tema bastante interesante que tocamos mis compañeros, mi maestro de literatura y yo. Pues que se nos hizo a todos muy fuera de lo común, porque nosotros como estudiantes de literatura, poco mucho pues la tenemos que analizar por nuestros contextos, los autores de sus nacionalidades, principalmente que nosotros nos enfocamos en autores americanos o de habla inglesa. Pues Drácula de Bram Stoker fue un tema que nosotros quisimos abarcar, pero por falta de tiempo, que el semestre es muy corto, pues no pudimos tocar como tal el tema del libro, pero decidimos agarrar la película. Y algunos de mis compañeros, yo personalmente también, hemos leído el libro, entonces pues, quisimos ver algunas de sus diferencias, pero en este caso nos centramos un poquito más en la película porque pues también se nos hizo muy interesante los temas visuales, porque uno como analista de la literatura, a veces cuando se sienta a ver una película, incluso analiza lo que es el maquillaje, el vestuario, y pues no es nada similar a lo que nosotros hemos visto, porque todos alguna vez en nuestra vida hemos visto o escuchado la historia de los vampiros. Claro. De lo que sea, de series, de películas, de lo que sea. Perdón, ¿cuándo serían entonces el tema de tu punto de análisis de esta película o de este personaje, de esta historia que siempre es un tema recurrente en las historias de suspenso, de terror o de ficción también, cómo decirlo? ¿Cuáles serían los puntos en donde se basaría tu análisis y cuáles serían tus opiniones en relación con ellas? Pues primeramente la imagen del Drácula. O sea, la novela está basada en la época victoriana, una época en la cual las buenas costumbres, el ser recatado, el ser muy, muy propio, el qué dirán era muy importante. Entonces quisiera analizar lo que es a Drácula, pero también a su compañera de esta película, que es Lucy. Una mujer, ella rompe con todos los estereotipos de lo que es la buena etiqueta, por así decirlo, de la época victoriana dentro de esta película. Bien, entonces nos ubicamos en un contexto de los años 1850, ¿es correcto? Exactamente. Es la época en que reinó la reina Victoria I en Inglaterra. De ahí la idea o el término victoriano. El victoriano. Ajá, porque ella era una reina que pues ella pues fue siguiente en la línea de sucesión. Entonces ella empieza a ver un rey, a ver una reina. Muy la bien. Reina Victoria. Entonces estamos hablando de una matriarca, de una mujer que tiene el poder, que está dirigiendo a un país. Y bueno, dentro de ese contexto social también de lo que nos hablaste, se inserta la historia de Bram Stoker, bueno, en este caso en esta película, esta historia jamás contada de Drácula, y me hacías referencia antes de entrar al video o a esta grabación, me hacías mención de un punto que te llamó la atención en relación a los roles que manejaba el hombre y la mujer y las diferencias que se notaban en la película. Por ejemplo, en la película, y yéndonos un poco a lo que era la época victoriana, sí, el hombre tenía que ser muy propio, tenía que saber de negocios, porque él iba a ser la cabeza de familia, iba a mantener a la mujer, iba a mantener a los hijos.
Entonces Ok. el hombre tenía que ser muy propio, tenía que siempre estar muy Fuerte y muy formal. fuerte. Ajá, fuerte y formal. El feo, Ajá. pues, era punto y aparte. Estaba guapo, le iba bien. Estaba feo, Sí, pues, sí, igual se bueno, tenía pues que casar. también, pero era como el sostén, era el soporte de la familia, él. Sí. Oh, ok, Entonces, en este caso, Drácula también era así, muy elegante, muy apegado incluso a las artes. ok. Drácula era muy listo y pues tenía algo que pues todos los hombres en la época victoriana tenían que hacer antes de entrar a una casa, que hacían pedir permiso. Drácula no puede entrar a una casa sin antes ser invitado a entrar. Ah, por eso de ahí el término de que un vampiro no puede entrar a tu casa si tú no lo invitas. Exactamente, Muy porque bien. eso es parte de un, por decirlo así, de Jo- los buenos modales de Drácula. Ah, ok, ya, comprendo. Ajá, de su etiqueta de su época. Sí, Él tenía que ser invitado, de lo contrario no podía entrar a tu casa. oh, Entonces ya. tenías que tener mucho cuidado si llegabas a invitar a Drácula, porque si lo invitabas ya, ¿En era si te cuáles, llamabas. aparte del contexto histórico, un elemento que me parece importante notar? Estamos hablando de la época victoriana en Inglaterra, ¿verdad? Estamos propiamente en la isla de Inglaterra, en este maravilloso país que tiene también su propio folclore, su propia cultura, que donde se han dado grandes filósofos, bueno, pues hasta músicos, Autores. claro, y en este caso, hablando de Bram Stoker con su novela Drácula. Bueno, que nosotros estamos en realidad referenciando a la versión que ahorita está en Netflix, que se llama La historia jamás contada, ¿es correcto? Correcto. Muy bien. Entonces su compañera Lucy, ella, pues a diferencia de la mujer victoriana, que era muy propia, que tenía que cuidarse mucho de los chismes, su reputación tenía que estar impecable, como su cuerpo, como su alma, para poder casarse, tener hijos y tener su propia casa y todo esto, incluso la vestimenta capaz del cuello, porque pues el cuerpo era de Dios y era solo para su marido y solo su marido lo podía ver. Lucy, Claro. ella era todo lo contrario. Ella era sensual, era inteligente. En la época victoriana, una mujer inteligente era símbolo de peligro. ¿Por qué? Porque iba a ser una mujer que te iba a cuestionar. No, se quería una mujer sumisa, que hiciera lo que el hombre quería. Lucy no era así. Lucy, ella engatusaba a todos los hombres que ella quería para después matarlos y beber su sangre y mantenerse joven y hermosa por siempre. Aquí presento una leve crítica a la cuestión, no sé si, bueno, Netflix, como muchos saben, se ha convertido en una herramienta de ideología de muchos poderes fácticos en el mundo, y esta ideología que se transmina a través de los contenidos de Netflix, pues tiene mucho que ver con este empoderamiento entre comillas de la mujer, si me permites el término. Aunque soy crítico de algunos posicionamientos, este rol que hace Lucy dentro de la película, ¿está relacionada con eso? ¿O qué es lo que te llamó la atención? ¿Es este aspecto contrario? ¿Esta cuestión de romper con el estereotipo de la mujer? Sí, más por pues las situaciones que hemos vivido, que eso es un tema que también sería muy extenso y no se Claro. puede tocar aquí en este momento, pero me impactó mucho que pues en esa época hubiera un ser que se atreviera a pues a romper todos los estereotipos de las buenas costumbres que se tenían en la época, porque Claro. el tema de la prostitución, el tema de incluso la homosexualidad en la época victoriana era Dios te ampare, no lo menciones porque está mega prohibido, porque eso rompe las buenas costumbres de la familia y de la religión. Ok, ahí estamos hablando desde ¿qué religión profesa o profesan el contexto histórico en la película? Yo no lo he visto, yo la quiero platicar contigo para verla la próxima semana y disfrutarla. ¿Cuál es el contexto? ¿Son católicos o son ¿cómo llaman? Protestantes. ¿O ya hay un protestantismo ahí? En la película como tal, a lo que nosotros, bueno, a lo que mis compañeros y yo visualizamos, católico. Ah, ok. Pero realmente en Inglaterra la religión dominante es la anglicana. Ah, oh, ya. Ah, perfecto. Anglicana. Es una religión protestante derivada del catolicismo, solo que en la religión anglicana no estoy 100% segura, pero pueden haber mujeres sacerdotes. Ah, bien.
Ah, ok. Muy bien. Algo así. Son temas importantes, son temas interesantes. Yo creo que en otra entrega nos puedes hablar de estos temas, de estos contextos, porque bueno, si tú vas a estudiar, bueno, si estás estudiando, pues es muy importante el contexto, ¿verdad? Que para poder entender esas obras, para poder entender esa urbanidad, ese quehacer diario, ese acontecer y entender la poesía, la prosa de la literatura inglesa que es muy importante también para el mundo. Ajá. Y es muy diferente a la americana. La americana Oh. es más divertida y la inglesa es más sutil. Oh, ya. Sí, Personalmente me gusta más la inglesa. Oh, ya. Incluso por ahí dice, ¿no? Que el humor inglés Ajá, el humor tiene inglés sus como tintes. muy propio. Oh, ya. Pero Vaya. otro tema que a nosotros nos gustó mucho tocar, aparte de que Lucy y Drácula, pues mucho Drácula cumplía con varios estereotipos de la época y Lucy los rompía por completo, es que pues tocaron, o sea, la película toca mucho el tema de la sensualidad, Ok. pero en una escala ni Bárbara. sutil, pero tampoco muy bárbara. Ok. En una escala... Perdón. Voy a hacer un breve corte para mandar la marca del remolino. Continuamos con esto si quieres, ahorita en esta siguiente cápsula. ¿Te parece bien? Hacemos un breve corte y continuamos. Estamos hablando con Yatza Guerrero, estudiante, y bueno, ahora se está convirtiendo ya próximamente en una especializada en la literatura inglesa, ¿verdad? Pronto. Bueno, está decidiéndolo. Continuamos entonces, en un momento más, continuamos con esto que estamos hablando de la versión de Bram Stoker llevada al cine, que está disponible en Netflix, de la película que se llama Drácula, la historia jamás contada, en la voz crítica de Yatza Guerrero. Continuamos, esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos. El remolino. Esto es El Remolino, removiendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Ya estamos aquí de nueva cuenta con Yatza Guerrero y estábamos hablando de la película Drácula, la historia jamás contada, revisada y analizada desde el punto de vista académico, que comparte dentro de la carrera de literatura, ¿es correcto? Licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés. Ahí está, es una experiencia que llevaron los alumnos de esta carrera y que bueno, Yatza ha decidido compartirla con todos nosotros. Me decías entonces, mi querida Yatza, en el corte anterior, que lo que te sorprendió más fue precisamente el punto de expresar, que expresa la protagonista o coprotagonista, perdón, en la película, hablando del término o de las cuestiones de la sensualidad. ¿Es correcto? A ver, Sí. ¿qué nos platicas sobre eso? Bueno, yéndonos a un contexto un poquito más general de lo que es el vampirismo, de lo que se tiene como un concepto de vampirismo, Sí. Abarca lo que es época victoriana, porque era la época en la cual poco mucho había mucho arte gótico, y lo que es mucho la sensualidad. Ahora yéndonos a lo contrario de lo que la época victoriana representaba. Entonces, películas de vampiros que se vea poco mucho, siempre los actores van a ser extremadamente guapos. Nunca vas a ver un vampiro o una vampiresa feo o fea. Vas a verlos siendo la representación de lo más bello. ¿Por qué? Porque dentro de su... O sea, es como mencionar el pecado atractivo. Es como decir, el pecado es deliciosamente vistoso. No sé, ¿será esa la idea? Ajá. Tienen que ser atractivos, ¿por qué? Porque ellos son como una planta carnívora. La puedes ver que es incluso bonita, como una flor hermosa, pero al momento que te acercas, ya valió, adiós. Ya te comieron. Ajá. Oh, yeah. Esto lo podemos ver en una explicación un poquito más acertada, incluso en la novela de Crepúsculo, porque también analizamos lo que es el contexto del vampirismo en Crepúsculo, en la cual se rompen todos los mitos de los vampiros.
Las Sí, claro. cruces, el agua bendita, el ajo, las estacas al corazón, el sol, pues en Crepúsculo todo eso no importa, no Ajá, importa, todo eso se rompe. Pero en el caso de Drácula, pues al parecer él sí es muy susceptible a estas cosas. ¿Por qué? Porque él rechaza a Dios. Ajá. Al perder a su amada, rechaza a Dios. Entonces, por ende, pues, se entiende mucho que rechace todo aquello que, o sea, su cuerpo reacciona a todo aquello que es, pues con la religión, las cruces, agua bendita, todo esto. Pero él Luego, rechaza a Dios, pero también se convierte en un creador. Hay una interesante proyección, ¿no? Te odio, Padre, porque creaste algo, entonces yo creo a mi propia esposa, hija, amante. Pues también es yo una creo a mi forma de, compañera. sí, como crear, como yo sí lo voy a hacer bien, ¿no? Yo sí lo voy a hacer mejor que tú. Es una crítica a los pensamientos o los designios o a la iglesia, tal vez. Ujú. Ese puede ser un contexto que se le puede dar. Ya. Y pues el tema nos dio mucha risa porque tocamos el tema de por qué Drácula es muy odia el ajo. ¿Usted no Ajá. le gusta o qué? No, pues es porque como tiene un olfato muy sensible, pues el ajo como es muy fuerte, Oh, ya. pues o por eso lo repele. Llega No- un punto en que no lo soporta por el olor. Conozco, haciendo así un paréntesis chiquito, a algunas personas, por ejemplo, que son de Corea del Sur, no soportan el olor de la guayaba. No se lo pueden comer porque dicen que es una fruta demasiado perfumada, o las frutas demasiado perfumadas no las pueden comer porque haz de cuenta que ellos sienten que están comiendo perfume y los hace hasta vomitar. No sé, a lo mejor me acordé por esta cuestión que decías del ajo y Drácula, ¿no? O sea, no es que les haga daño en sí, no son alérgicos, no los quema, sino es tan fuerte el olor y ellos tan sensibles que no quieren ni acercársele. ¿Es así? Ujú. Sí, y pues el tema del sol es porque como Drácula es un hijo de la noche, es el príncipe de la noche, por eso no puede salir al sol. Oh, ya. O sea, el sol como la negación, dirían algunos psicoanalistas, tal vez, me voy a atrever, yo no lo soy, tal vez la imagen del padre, ¿no? La negación del padre y la oscuridad como la nueva realidad que me acontece, que me interesa más que el padre sol. Tal vez, no sé, estoy diciendo una barbaridad y que me disculpen, dicen algunos, un análisis pajarero, pero bueno, la idea es divertirnos con esa película que nos vienes a compartir, mi querida Yatza. ¿Y qué otro punto tienes por ahí para ir Pues cerrando? la película no es como que muy divertida en sí, sino Ok. que muchos de mis compañeros lo expresaron así. Tus papás cuando los cacharon viendo la película, ¿qué estás viendo? Porque son extremadamente sensuales. O sea, Ok. tiene un tema sensual que no es sutil, pero ¿Sensual le en lo llamas personal, escenas sexuales? no, la forma de interactuar, la interacción entre los personajes. El juego, digamos, de, ¿cómo se le llama cuando conquistas a alguien o tratas de seducir a alguien? ¿Ese es así? ¿A esa parte te refieres? Sí. Bueno, pues yo la estoy imaginando, no tengo idea de la película, pero voy a hacer lo posible por verla con esta invitación que tú nos estás haciendo, Yatza. Y a nosotros nos parece muy interesante porque pues todos los temas de vampirismo que se llegan a tocar, incluso las personas que pueden tener, yo incluso llegué a tener ciertas tendencias góticas, pues siempre se van a basar en una imagen vampírica. Y para ser una persona, yo he visto mucha gente gótica en la calle, son muy, muy sexy, son gente muy, muy hermosa, muy guapa, Ajá. cuerpos divinos, piel pálida, porque ese es el concepto de belleza victoriano, tener un aspecto enfermizo y pálido. Entonces a nosotros nos impresionó mucho la sensualidad de la película y lo analizamos a raíz de otras películas igual de vampiros que algunos han visto, algunos no, pero lo analizamos principalmente con la película Entrevista con el vampiro, en la cual los protagonistas son Tom Cruise y se me fue el nombre, y el ex esposo de Angelina Jolie. Brad Pitt y Brad Pitt. Tom Cruise. Tom Cruise, en el cual esa película ellos están representados, de por sí son guapos los condenados, en esa película los pintaron y los hicieron vampiros todavía extremadamente guapos, que uno dice, órale, y a mí me emocionó más porque aparece mi queridísimo
Antonio Banderas, que también lo hicieron muy, muy guapo. Sí, claro. Otra película que no es muy conocida, pero en lo personal la recomiendo mucho porque igual toca el tema del vampirismo. La Reina de los Condenados, se llama la película, en el cual la reina de los vampiros es muy sensual, hasta en la manera de contonearse, porque hasta como que se contonea como si fuera agua, como si ella fuera el agua para atraer a sus presas, y llega un punto en que lo consigue. Pero ¿por qué tocamos esta sensualidad? Porque la sensualidad, así como puede atraer lo que quieres, también puede ser muy peligrosa. Lucy, con su sensualidad, era extremadamente peligrosa. ¿Cómo? Mataba a sus víctimas. Ella traía a quien quisiera porque era hermosa, inmortal y era inteligente. Pero y sobre todo era sensual. Entonces, su sensualidad era su arma. En La Reina de los Condenados es lo mismo. Ella llega una escena en donde hace una danza con un vampiro y él simplemente queda hipnotizado de tal belleza, tal sensualidad de esa mujer. Y en el momento en que tuvo la oportunidad, lo engatusó y parecía que lo iba a besar, que lo iba a ser su amante, le arrancó el corazón. Usando su arma, su sensualidad, arrancándole el corazón y demostrando que no importa que ella sea extremadamente sensual, no tiene buenas intenciones. Órale, qué bárbaro. Eso fue qué lo mensaje. que nosotros nos gustó mucho. Bueno, Ten fue cuidado en impresionante. las apariencias. Claro. Bueno, ya sabes, te agradecemos mucho este análisis que nos hayas compartido esta experiencia y sobre todo este título, Drácula, la historia jamás contada. Ahorita está en Netflix, estamos hablando de mayo del 2021, seguramente se va a estar escuchando o se va a estar viendo ahí, para si no, pues para que la busquen en su lugar preferido, en otras plataformas. Esta película recomendada por Yatza, que desde ese punto de vista, compartir algunas cosas, compartir este análisis, bueno, pues espero que les sea útil para que les anime a ver películas. Recuerden que la película también es la transmisión de la cultura, transmisión de valores y, bueno, pues en parte disfrutarlo y también en parte ser crítico con el contenido que vemos. Yatza, te agradezco muchísimo. Gracias, profesores. Fue un gusto estar nuevamente. No, la verdad es que es un placer siempre escucharte y que nos compartas esa experiencia que tienes en esta formación que te estás dando, que te estás instruyendo, que estás integrando en tu vida. Muchísimas gracias, Yatza. Continuamos, esto es El Remolino. A ver cómo dice Yatza, remoliendo tus ideas, removiendo tus sentidos. Eso. Chao, chao. El Remolino. Aquí tengo en mis manos un libro que se llama El cerebro y la música, de Osvaldo Fostinoni, que se subtitula Emoción, Creación e Interpretación, la segunda edición del editorial Ateneo, un libro que me pareció muy interesante hace poco. Dice que Alberto Fostinoni es médico neurólogo, doctor en medicina y profesor en neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, todo un currículum bastante impresionante de este investigador. Ha dirigido diferentes revistas, como la Revista Neurológica Argentina. También es miembro del comité de Journal Stroke y Cerebrovascular Disease y editor asociado del Frontier de Neurology Education. Bueno, pues más o menos aquí podemos darnos una idea de quién está hablando. Pero él habla sobre un tema en específico que me pareció importante compartir con todos ustedes. Dice, la música, la emoción que genera la música suele ser la más extrema que las otras artes. Dice también en este prólogo hecho por Osvaldo Fostinoni, en donde dice, artes plásticas y la literatura suelen inspirarse en el mundo concreto, en el entorno, en el mundo exterior, lo que está afuera. En cambio, la música suele ser abstracta, suele ser una abstracción, suele venir de adentro. Entonces, ¿cómo crece la música?
Y bueno, aquí el doctor empieza a plantear este cuestionamiento relacionado con el efecto de la música, y luego nos pasamos precisamente a la página 16, en donde dice o trata de explicar lo siguiente, con la primera frase que inicia. Es una frase de Henry Heine, un poeta prusiano, ferviente lirista juvenil, prohibido, censurado en Alemania por unos versos satíricos sobre temas de la música. Y dice así, sobre temas de Alemania. Dice este autor: la música es una cosa extraña, casi diría un milagro. Está a mitad de camino entre el pensamiento y el fenómeno, el espíritu y la materia. Suerte de nebuloso mediador, igual y distinto a cada cosa mediada. Espíritu que requiere manifestación en el tiempo y materia que no requiere espacio. No sabemos qué es. Henry Heine, 1797-1856. Con esta frase inicia el maestro, el doctor Osvaldo Fustinoni. Dice aquí: sentir antes que razonar. La música, dice, es un fenómeno curioso. No nos transmite significados precisos, pero nos excita. Nos une en el canto o en el baile. No es un lenguaje, pero nos evoca recuerdos. Dice: el dibujo, la pintura, la escultura. Dice: es una cognición sobre todo lo visual. Tiene un papel importante. La música, en cambio, no traduce significaciones cognitivas concretas, sino que es singularmente abstracta, porque utiliza cosas que no alcanzamos a distinguir, que no vemos, que percibimos nada más. Dice: quizá por eso mismo evoca emociones más intensas, no se comprende tanto como se siente. La música emociona, pero también intensifica otras emociones. También comenta el maestro: la música realza historias o escenas teatrales o cinematográficas, sugiere y subraya el suspenso, el romance, el drama y la comedia. En la ópera, las grandes obras sinfónicas, el jazz o el rock despiertan euforias más intensas que el teatro o las artes plásticas, según el señor o doctor Osvaldo Fustinoni. La emoción de un concierto se comparte, ¿sí? Pero también permite desinhibir, incluso hasta grados de violencia o de desorden, como bien lo saben algunos activistas que se dedican a estas situaciones. Poner música que sea motivador de emociones puede crear que un conjunto de personas se dirijan hacia cierta finalidad, hacia cierto objetivo no tan constructivo, más bien todo lo contrario. Pero bueno, continúa. Sincroniza la música. La música tiene la propiedad de sincronizar. Todo se mueve o todos bailan al mismo tiempo. Las manifestaciones físicas de la emoción musical son aquellas producidas por la acentuación o la exaltación de un sector del sistema nervioso autónomo, es decir, independientemente de la voluntad, llamado sistema adrenérgico o simpático adrenérgico, generador de adrenalina, hormona que segregan las glándulas adrenales o suprarrenales, y los ganglios neuronales adrenérgicos. Es la hormona de la excitación y los impulsos, y causa también taquicardia, es decir, aceleración de las pulsaciones o de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y del ritmo respiratorio, dilatación de la pupila y dilatación muscular. Pupila y tensión muscular. Y aquí me parece esta frase importante que está en la página número 17 del libro, que recomiendo comprar, que recomiendo que ustedes lo tengan. Es un maravilloso libro que habla de la relación cerebro-música y dice: todas las culturas, desde la antigua Grecia hasta las tribus africanas, desde China, India y hasta las civilizaciones originales americanas, cuentan con la música entre sus manifestaciones. Como el lenguaje resulta ser un fenómeno humano universal que trasciende civilizaciones y culturas a través de las épocas, quizá lo deja, genéticamente está determinado. Entonces, ya hablamos de la manifestación física de la música, que afecta
el sistema adrenérgico o simpático adrenérgico. También dice que todas las culturas tienen música y se hace una pregunta. La música no es necesaria para subsistir. No es necesaria para subsistir, pero sí para vivir. Bueno, ¿por qué existe la música, no? Porque produce, y aquí es el punto central del capítulo primero, porque produce una emoción que alimenta al ser humano. ¿Por qué existe la música? Según Osvaldo Justinoni, porque produce una emoción que alimenta al ser humano. ¿Por qué existe entonces? Tal vez porque satisfaga más que ninguna otra expresión, dice aquí, las necesidades y los anhelos de emoción del ser humano. Es posible que las funciones emocionales hayan precedido a las cognitivas, es decir, al hecho de pensar, o al lenguaje en la evolución humana. Según Rousseau, no se comenzó por razonar, sino por sentir. En 1861, esta es la frase de Rousseau. También dice que quizás el hombre pudo lograr la expresión pictórica más visual, espacial y emotiva, antes del desarrollo del lenguaje más lineal, analítico y racional. Es decir, primero sucedieron las sensaciones, primero sucedieron las emociones y luego se dio la construcción del lenguaje en el cerebro. Según la hipótesis aquí del doctor Osvaldo Justinoni, dice la música, tanto ella como la expresión pictórica son una manifestación más propia de la mitad derecha, ¿sí? O el hemisferio cerebral derecho del cerebro. El lenguaje lo es del hemisferio izquierdo. Vamos a explicar esto. La música, la pintura o el dibujo tienen que ver con el lado derecho y el lenguaje del lado izquierdo. Bien, junto al dibujo y la pintura, como vemos, ya presentes en esa época, pudo haberse manifestado también la capacidad musical. Entonces, el canto y la danza habrían precedido, es decir, ha estado antes, al lenguaje hablado. De hecho, la música cantada efectivamente precede y evoluciona antes que la instrumental, que se desarrolla cuando la cognición y el lenguaje hablado se hacen más racionales. Increíble, ¿no? Repito aquí, dice, es más, es posible que el florecimiento de la música instrumental desconectada del canto y de las palabras haya sido precisamente la reacción a la evolución de un lenguaje, crecientemente divorciado de su componente emocional. O sea, primero la emoción, y luego la música, y luego el lenguaje, y luego lo que ya seguimos conociendo. Dice, en este mismo sentido es muy probable, que el uso metafórico del lenguaje haya precedido al literal o al científico y a la poesía de la prosa. El lenguaje metafórico puede haber sido la forma natural de describir el mundo antes de que surgiera el pensamiento científico del siglo XVI y el lenguaje se hiciera más abstracto. Bueno, estos son los mitos, convenciones, héroes. Es muy probable, dice Osvaldo Justinoni, que primero el lenguaje, primero la música, primero la emoción, luego el lenguaje, y con esta construcción del lenguaje, bueno, vinieran ya la construcción de estos fonemas, de estos pensamientos, de esta construcción de pensar, de este yo soy, de esta metacognición. Y bueno, aquí se apoya mucho en esta segunda frase de Rousseau. También se apoya con Rousseau de esta idea o de esta teoría, de esta probabilidad según su experiencia. Dice que la danza es una expresión corporal de la música, reúne funciones cerebrales como las visuales, de la exploración del espacio o lo que se le llaman somatognosia o noción subjetiva del propio cuerpo o esquema corporal, todas ellas también mayormente vinculadas al hemisferio derecho. En una primera etapa de la adquisición del lenguaje es la identificación de los sonidos que forman las palabras. Esa es la primera. Él llama etapas del lenguaje. Voy a repetir esto para que vaya quedando claro. Etapas del lenguaje. Bueno, aquí lo voy a cortar para no hacerlo muy largo. Ahorita en la siguiente cápsula les explicamos a qué se refiere con las etapas del lenguaje según Osvaldo Justinoni. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo tus sentidos y continuamos. El remolino.
a revisar primero, ahora a partir de la página 19, a Osvaldo Fustinoni, en su libro El cerebro y la música, emoción, creación e interpretación, que habla de las etapas del lenguaje según su versión, según sus análisis y según su interpretación y sus conocimientos. Dice que la primera etapa de la adquisición del lenguaje es la identificación de los sonidos que forman las palabras. Identificación de los sonidos que forman las palabras. Y luego, en la segunda etapa, la asociación de estos sonidos con las sensaciones visuales, táctiles o auditivas determinadas por los objetos del medio exterior. Entonces, primero, vamos a regresarle aquí. La adquisición del lenguaje es la identificación de los sonidos. Identifico primero los sonidos y luego asocio estos sonidos con las sensaciones visuales, tácticas o auditivas, la información general de lo que sucede en mi entorno, le pongo un sonido. Y luego la tercera etapa, se accede a la capacidad semántica de la comprensión de los símbolos representados por las palabras, que sería la escritura, más o menos. En un primer inciso, primero la relación de los significados concretos y luego después los abstractos. Es decir, no se comenzó por razonar, sino por sentir. Aquí pone puntos suspensivos porque la frase no sé a quién se la atribuye, la deja abierta. Si la capacidad musical preexistió al lenguaje hablado, entonces también podría haberlo condicionado. Hay manifestaciones no verbales que influyen en el significado. Voy a repetir esto. Si la capacidad musical preexistió o existió antes del lenguaje hablado, entonces también podría haberlo condicionado. Es decir, como existió primero, pudo haber sido que el estilo de sonidos que determinamos, que escogimos para entender la naturaleza, pudo haber condicionado la creación o completado, o dirigido, o formulado, o completado, ¿sí? el lenguaje que se estaba construyendo, o influyendo en el significado de lo que ahora se dice. Bueno, pues ahí está. Esta me parece muy buena lectura. Dice que el acento, la entonación, que son las manifestaciones del lenguaje, servía para que diferenciemos una expresión interrogativa de una imperativa o una dudativa. Como para hacer una pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Ya llegaste? Ese sonido o esos sonidos que nos permite identificar, bueno, pues es exactamente una expresión que representa un significado, pero también una emoción. La pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Lleva un mensaje de preocupación, de querer saber emocionalmente cómo está aquel otro. El volumen, cuando aumenta, puede revelar, pues obviamente, un cambio de tono, un cambio de pitch o un coraje, ¿no? Lo que estás hablando. Y luego también el ritmo y la secuencia. No es lo mismo decir el ritmo y la secuencia se acentuarán para remarcar conceptos o se aplanarán transmutando irrelevancia, a decir el ritmo y la secuencia se acentuarán para remarcar conceptos o se aplanarán transmutando irrelevancia. Es decir, el ritmo y la secuencia le va a permitir darle énfasis a ciertas cosas que queremos replantear o que queremos que no se olviden o que creemos que es el centro del contenido de lo que estamos tratando de compartir. También dice Fustinoni, si la música que viene del griego musique, de las musas, como tradicionalmente se la define, sería el arte de organizar y combinar los sonidos. Todas estas manifestaciones no verbales que modulan el lenguaje hablado son precisamente musicales. Entonces, todas estas expresiones que modulan el lenguaje, por ejemplo, subir de tono, bajar de tono, acelerar, remarcar o remarcar o ponerle un ritmo, son cuestiones musicales. Cuando hablamos, de alguna manera también estamos haciendo música para los oídos y para el corazón de la gente que nos escucha. Una frase de Rousseau: la melodía imita las inflexiones de la voz, expresa los lamentos, los gritos de dolor o de alegría. Puntos suspensivos: posee 100 veces más energía que la palabra misma, dice Rousseau. Aquí Fustinoni comenta: nuestra capacidad musical se pone de manifiesto cuando percibimos variaciones de tono, volumen, duración, timbre,
y ritmo de los sonidos, incluso los hablados. Eso es una demostración de nuestra inherente capacidad musical. El niño aprende estos intervalos, estos cambios. Es decir, por ejemplo, oye niño, cálmate. Y entonces él oye esa entonación y sabe que hay que poner atención. Es decir, si no lo entiende. Dice, niño, cálmate. Entonces estás buscando otra afectación emocional que él también interpreta de otra manera. Si tú le dices, oye niño, cálmate, estás dando una orden y que también tiene una entonación y que le permite expresar, determinar o inteligir el mensaje que esas palabras llevan. Ese es lo que el maestro Bustinoni habla sobre la capacidad musical. Dice que la prosodia bebé es cuando intentamos establecer una mejor comunicación con los lactantes que aún no han adquirido comunicación con el lenguaje, y lo que hacemos es imitar su prosodia bebé. Es como hacerle, hola bebé, ¿cómo estás? Uy, qué bonito. Lo que estamos tratando de hacer es utilizar semejante al de él para que estamos hablando con él. Suele, sin embargo, evocar una alegre respuesta muy emotiva del bebé, para gran regocijo, a la vez que de los adultos presentes. Al bebé le gusta que le hablen en sus tonos, y obviamente le gusta también que le hablen en su lengua que está construyendo. Si tú hablas con un niño con una voz grave, se puede sentir identificado en un sentido de peligro. Pero si le hablas como la mamá, y luego además como la mamá con una voz delgadita, chiquita, ay mi niño, ¿cómo estás? Ay, qué bonito. Bueno, pues el niño se siente identificado, se siente reconocido, y también siente de alguna manera que están hablando en su tono de voz, en su lenguaje propio, en su lenguaje natural, y se siente de alguna manera muy, muy identificado. Por eso lo hacemos. Por eso Bustinoni dice que hacemos eso con los niños. Utilizar su prosodia, su lenguaje, para comunicarnos con ellos. Y eso los hace muy feliz. Y con esta frase de este autor, de Bustinoni, dice: la música, entusiasmo, ardor y pasión. Es alegría, efusión y dolor. La música es, en suma, emoción. La vida humana sería mucho más apática sin ella. Seguramente haciendo reverencia, recordando a la frase de Friedrich Nietzsche, que dice: la vida sin música sería un error. Continuamos, esto es el Remolino, revolviendo tus ideas y revolviendo los sentidos. Recitar mentre presso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, ma sei tu forse tu sei pagliaccio. La giubba e la faccia in farina, la gente paga e ridere molle qua, e si arlecchine ti mola applaudirà, tramuta in lazzi lo spasmo e il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolore. El remolino.